Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a Cierre de Edición. Buenas tardes, Víctor. Bueno, un placer, como todos los días, poder hablar con ustedes, trayéndole las novedades. Bueno, el día de ayer tuvimos 27 positivos en Villa Constitución, con un total de 1.645 casos positivos en lo que va de esta pandemia. En el departamento Constitución ayer tuvimos 26 casos, en Empalme 7, Envigán 6, Alcorta 4, Bombal 3, Máximo Paz 3 pacientes, Pavón 2 y La Vanguardia 1, que hacen un total de 26 pacientes. Y lo llamativo que el día de antes de ayer, el día 26, en la zona de las otras localidades que nosotros nombramos, que son Arroyo, General Lagos, Figuera, teníamos 20 pacientes y el día de ayer 41 pacientes. Una localidad pequeña como General Lagos ayer tuvo 21 pacientes, Arroyo 12, Pueblo Ester 4, Alvear 2, Coronel Bogado 1, Figuera 1, lo cual hace que uno le preocupe toda esta así tenemos, dado que antes de ayer teníamos un total entre las tres zonas que siempre nombramos de 73 pacientes, ayer aumentamos a 94 pacientes, lo que va a indicar que durante la suma que vamos a hacer durante la semana y le informemos el lunes, vamos a estar más o menos en cifras similares a las que dimos la semana anterior, que realmente son preocupantes. Lo que sí preocupa y nos llama la atención es lo que veníamos hablando, que los internados que teníamos en promedio entre el hospital y el sanatorio privado, teníamos entre 25 y 30 pacientes. Al día de hoy tenemos entre el sanatorio privado, Sanatorio Rivadavia, y el hospital 39 pacientes internados, desglosado de la siguiente manera. En el hospital de Villa Constitución tenemos 3 pacientes en la UTI propiamente dicha, los 3 pacientes lamentablemente están en asistencia respiratoria mecánica, tenemos 5 pacientes en la llamada zona COVID o zona roja, y tenemos 9 pacientes en la zona COVID de UTI, que esto es una zona que es especial para poder brindar una atención mucho más cercana a los pacientes que tuviesen fiebre o alguna dependencia de oxígeno eventualmente. Y en el sanatorio Rivadavia hay internado 17 pacientes en sala y 5 pacientes en unidad de terapia intensiva. Así que 22 pacientes en total en el sanatorio, 17 en el hospital, lo cual hacen un total de 39 pacientes internados. Esto habla, más allá de que por ahí las cifras que uno escucha y dice que en Rosario estaría disminuyendo progresivamente el número de casos en unidad de terapia intensiva, nosotros estamos ahí siempre en un movimiento de crecimiento, pero siempre atentos a la mayor demanda. Tengamos en cuenta que nosotros la semana pasada tuvimos 695 casos entre los 3 lugares que siempre nombramos, en Villa, el departamento y las localidades vecinas. O sea, que de esos 695 pacientes, eventualmente que nos toque un porcentaje de internación, siempre nos va incrementando el uso del número de camas, y siempre decimos, ese número de pacientes puede eventualmente requerir una atención crítica, y eso también demanda días de cama de terapia, las cuales siempre decimos son más prolongadas que lo habitual en épocas fuera de pandemia. Doctor, esta cifra de internados, tanto en el sector público como privado, ¿es la mayor que se da en la ciudad desde el comienzo de la pandemia? Yo diría que sí, que estamos en esa cifra, esta podría ser una de las mayores, pero bueno, hemos tenido algunas otras, pero fueron de rápido recambio, o sea, no se mantuvieron tanto en el tiempo. Puede ser que tenga, pero bueno, hubo épocas que también el sanatorio tuvo más de 20 y pico de internados, pero se fueron rápidamente porque eran pacientes que estaban a la espera de los resultados del hisopado o estudio, pero esta consideraría yo que podríamos estar en una situación de mayor cantidad de pacientes internados. Doctor, el hecho que haya muchos más pacientes internados que en otras semanas implica que tanto el sector público como el privado tenga que destinar mayor cantidad de enfermeros a la atención de estos pacientes. ¿Alcanza Sí, el personal que hay efectivamente. en este momento? Y ahora sí, pero también se sobrecarga el personal, porque tengamos en cuenta que hay personal que también está afectado por el COVID,
lamentablemente nosotros por un caso positivo que ha habido en el hospital, hemos tenido que realizar el aislamiento preventivo en 2 días de las semanas de guardia del hospital, los días martes y los días miércoles, así que el hospital ha estado trabajando con menos cantidad de personal en el servicio de guardia, supliéndolo con gente que está en otros sectores, sobrecargando el trabajo del personal, teniendo más personal en guardias pasivas. ¿Qué significa esto? Que son personal que debe estar atentos al llamado ante la aparición de alguna emergencia o algún caso que demande la atención urgente dentro del hospital, al no haber guardias activas. Sí, lamentablemente esto es así, el personal de salud se sigue enfermando. Nosotros, por una referencia, la debo chequear bien, pero por la referencia de un colega me dijo que en el departamento Constitución, del total de médicos que pertenecemos a Asociación Médica, habría un 15% de profesionales que estuvieron afectados por COVID en todo este último tiempo, lo cual es una cifra importante, dado el número que somos. Aproximadamente en el departamento podemos ser, de los que trabajamos en el departamento de Constitución, unos 200 profesionales que pertenecemos a la Asociación Médica. O sea que un 15% significa 35 colegas que podrían haber estado afectados por el COVID. Claro, claro. Bueno, una situación preocupante. Por un lado, uno está de algún modo ilusionado con que la cantidad de gente infectada comience a descender de acuerdo a los números que va viendo, aunque son muy variables. Y por otro lado, notamos que hubo un aumento de personas internadas por esta enfermedad. Sí, sí, indudablemente. Por ejemplo, uno cuando lee, hay siempre lo que decimos proyecciones o estimaciones estadísticas probables. Ahí sale un artículo que estarían diciendo que en Rosario, para diciembre, para la época de la Navidad o fin de año, o sea, para la fiesta, podría haber solamente un número de 50 casos por día en Rosario, lo cual sería una disminución significativa. Pero eso es una proyección y es un deseo más que una proyección, diría yo, de que los casos disminuyan. Ojalá que sea así, que se vaya comportando de esa manera y disminuya el número de casos. Pero lamentablemente vemos cómo recrudecen los casos o los números de casos en Europa, por ejemplo, puntualmente en Francia, en España, en Italia, que día a día uno se sorprende y nosotros acá todavía no logramos descender. En una de esas, tal vez cuando nosotros logramos descender y si no ha llegado la vacuna, en algún momento eso puede, siempre lo hablo en potencial, haber un rebrote o una segunda ola, como se llama comúnmente. La expectativa, pero la expectativa está puesta en la vacuna. También con respecto a esto le quiero aclarar a la gente que por ahí ha salido o van a ver que puede circular algún video de un profesional médico que dio una charla a nivel de la Cámara de Senadores o de Diputados de la Nación para informar a los legisladores, y en lo cual este colega decía que en realidad lo que se está haciendo no es una vacuna y pone algunos reparos en cuanto al uso de lo que va a ser la vacuna. Él refiere que esto sería una sustancia que se introduce en el organismo para producir una respuesta inmune del organismo frente al coronavirus. Es decir, que él no la toma como una vacuna, como denominación habitual que la tenemos nosotros. Nosotros hablando de vacuna porque estamos muy acostumbrados. Este es un colega que maneja mucho la genética, maneja mucho biología molecular, es un colega que está en el tema específico de esto, y por ahí uno lo escucha y lo sorprende, porque uno está acostumbrado como médico a hablar de mucho tiempo en vacunas. Indudablemente que nosotros sabemos que las vacunas llevan su tiempo de desarrollo, su tiempo de prueba, de cumplir todas las fases de investigación correspondiente hasta cumplir la fase 3 de determinación de prueba y la fase 4 que es la aplicación masiva. Sabemos los médicos de que las vacunas que hay en el mundo hoy día han llevado mucho tiempo, indudablemente. Por ejemplo, el ejemplo típico es la vacuna para la poliomielitis, que primero fue la vacuna Salk, después fue la vacuna Sabin. Eso llevó 20 años el desarrollo de la vacuna entre pruebas, testeos, idas y venidas. Y hoy en día estamos haciendo
en menos de un año el desarrollo de una vacuna o de sustancias, como dice este colega, inyectadas en nuestro organismo para generar la respuesta inmune o de anticuerpos. Tema interesante a debatir. De todas maneras, este colega también pone algunas objeciones en cuanto a la seguridad de la vacuna y las secuelas que podría dejar. Esto, la verdad que yo no quiero generar falsa expectativa ni ser negativo en esto. Simplemente lo único que puedo decir que esto es una expectativa de solución a esta pandemia que nos ha tocado y seguramente quienes están a cargo de las autorizaciones correspondientes tomarán los recaudos necesarios para saber que la vacuna esté en tiempo y forma, que sea utilizada por la mayor cantidad de gente posible del mundo, que tenga una eficacia comprobada para este virus y que tenga la máxima seguridad para todos los que lo reciben sin tener mayores complicaciones que puede haber. Lamentablemente esto lo tengo que decir porque la gente va a empezar a escuchar todas estas cosas. Claro. Y bien, el colega lo decía, que no tenemos que hablar de pro vacunas o antivacunas. Me parece lógico eso, no tenemos que estar de un lado o del otro, simplemente tenemos que tratar de valorar qué es lo mejor que se nos va a ofrecer para salir de esto. Porque lamentablemente, Víctor, ya lo hemos charlado en varias oportunidades, todos los protocolos de tratamiento que hay hoy en día son protocolos de tratamientos compasivos o investigaciones que todavía no tienen un respaldo de finalización de esos trabajos de investigación y aún no sabemos cuál es el mejor protocolo para utilizar. Claro. Doctor, de acuerdo a lo que nos comentaba el otro día usted, también basándose en lo que había escuchado de boca de infectólogos nacionales y también extranjeros, uno tiene la esperanza puesta en marzo, en abril, cuando llegue la vacuna, pero me parece que tenemos que mirar el horizonte mucho más lejos porque en marzo o abril, así llegue la vacuna, no se va a acabar el problema, si se va a ir vacunando por etapas, de acuerdo a prioridades. Recién para el 2022 podríamos tener un panorama un poco más alentador. De todos modos, uno tiene que imaginarse, de acuerdo a lo que escucho, ¿no?, que durante el 2021 vamos a tener que seguir cuidándonos y bastante. Tal cual, yo coincido plenamente en su lógica apreciación. Lo que se ha dicho también, algunos con visión de más futuro, que recién se podría empezar a resolver en la mayor cantidad posible del mundo recién para el 2022, efectivamente. Pero mientras estamos esperando como ahora, o el 2021, hasta que llegue toda la solución, debemos seguir cuidándonos de la mejor manera posible y cumpliendo todos los protocolos. No significa esto que está todo terminado cuando llegue la vacuna, sino que hay que seguir cuidándose porque va a haber un grupo de gente que no va a tener la vacuna. Por ejemplo, quiero retomar algo que siempre le hemos dicho. Por ejemplo, hoy me llama un paciente que dudaron que si tenía o no tenía COVID, estuvo bastante complicado, lo trataron por otra cosa, en su momento el hisopado, pasó por distintas manifestaciones clínicas, en su momento me había consultado a mí, yo le digo lo que les digo siempre, es COVID hasta que lo contrario. Bueno, siguió, terminó, estuvo bastante mal, paciente, buen estado físico, deportista, todo bien. El día lunes se hizo dosaje de anticuerpos y salió positivo de anticuerpos IgG positivos. El resto de su familia fue totalmente negativo e hicieron la cuarentena juntos. O sea, ¿qué significa con esto? Que lamentablemente la respuesta de cada persona es totalmente diferente a la del virus. Quienes se contagian y generan anticuerpos, a quienes eventualmente no se contagian y no les pasa absolutamente nada, claro. O hay quienes se contagian levemente y no tienen respuesta inmunológica. Por eso decimos que también aquel que tuvo COVID no se quede con la tranquilidad que porque lo tuvo ya no le va a dar nada. Al contrario, tiene que estar muy atento porque no sabemos cuál es la inmunidad duradera que este virus. Son todos, ayer creo que lo hablamos con usted, Víctor, el Imperial College de Londres hizo un estudio en el cual demostró que
eventualmente en un grupo de pacientes la duración de los anticuerpos no será mayor de menos. Entonces uno cuando escucha estas cosas plantea a la gente duda, respeto y el mejor consejo: cuídense aún, no nos desentendamos de que el problema por haberlo tenido ya se terminó. Claro, claro. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo el contacto y toda la información que nos brindó y si Dios quiere, mañana volvemos a contactarnos para seguir charlando.